de algo importante. Les decía que esta metodología es bastante interesante porque muchos de ustedes ya empezaron o van a empezar a desarrollar su trabajo de grado. Y esta metodología es muy aplicable esa, para esa parte. De hecho, a veces los estudiantes tienen muchos problemas cuando empiezan a formular el anteproyecto y es que no saben cómo definir una metodología. Entonces, esta metodología les puede servir de referencia para que ustedes la adapten a su trabajo de grado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con este cuento. Bueno, entonces, antes de hablar exactamente de la metodología, les voy a hablar un poco desde lo que es el proceso de diseño, ¿cierto? Hay diferentes tipos de diseño. Hay diseño de modas, diseño arquitectónico, bueno, diseño industrial, bueno, etc. Particularmente en ingeniería mecatrónica, nosotros diseñamos o circuitos electrónicos o diseñamos máquinas o elementos o prototipos, ¿cierto? Entonces, ya hablando específicamente y adentrándonos en el proceso de diseño, uno qué es lo que hace cuando diseña algo, o qué significa diseñar algo. Entonces, aquí les traje una definición que me parece interesante, y es el proceso de aplicar técnicas y principios científicos con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles que permita su realización. Sí, o sea, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de eh, llegar a un concepto lo suficientemente detallado que nos permita fabricarlo. Llámese máquina, llámese circuito, llámese proceso, etcétera, pero llegar a definirlo con dibujos, con especificaciones de materiales, con costos, de una forma tan detallada que lo podamos construir y llevar a cabo a la realidad, ¿no? Eso es lo que conocemos como diseño. Bueno, normalmente el proceso de diseño involucra resolver problemas, ¿cierto? Ahora, algo que es muy común, y ustedes lo van a mirar en su ejercicio profesional, es que cualquier ingeniero de diseño, no importa la disciplina, tiene un reto bastante grande, y es el de estructurar problemas no estructurados. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, nos hemos acostumbrado, pues, ya por la formación y porque, pues, digamos, la formación de los ingenieros lo requiere, es que a veces nos ponen un problema y llegamos a una solución a través de un proceso, ¿cierto? Digamos, esos son los problemas teóricos que aparecen en la academia. Sin embargo, en la realidad es posible que para un problema haya muchas soluciones, por una parte. Y por otra parte, es muy probable que ese problema no esté bien definido, o sea, no esté redactado, donde nos dicen, mire, les damos estas variables y obtenga esta. O sea, tenemos que primero estructurarlo. A eso es lo que se refiere aquí cuando dice estructurar problemas no estructurados. Primero que todo, estructurarlo, encontrar la información, saber qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y ese proceso, pues normalmente es algo que se adquiere con la práctica, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí en esta metodología, algunas pautas que nos permiten desarrollar esto de una forma sistemática, como no estar tan perdido. Profe, ¿Listo? Ajá. qué pena. Ahí sería como cuando a uno le dicen, necesito, por ejemplo, necesito que me salgan más huevos, no sé, en un galpón, necesito que me salgan más huevos para producir. Entonces ahí a nosotros nos tocaría entrar a analizar cuáles son las variables que tiene todo el asunto para poder diseñar o desarrollar algo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Muy, muy acertada tu ejemplo. Precisamente ese tipo
de enunciados son los que son típicos, digamos, en la realidad, ¿no? O sea, normalmente en la realidad, quienes van a buscar a los ingenieros son clientes o son gerentes o administradores de empresas o dueños de negocios, ¿cierto? Que normalmente no tienen conocimiento de ingeniería. Entonces, lo que ellos nos van a decir lo que ellos desean, pero no nos van a decir el problema como nosotros lo necesitamos. Entonces, ahí está, digamos, nuestra habilidad y nuestra capacidad para poder traducir esas necesidades en términos de ingeniería, en términos de ingeniería, ¿cierto? Y la metodología que les voy a presentar en este momento precisamente hace eso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo primero que tenemos que hacer para poder, o en el proceso de solución de algún problema, lo primero que siempre aparece es una necesidad. Esa necesidad puede estar, como lo acaba de decir Daniel, en términos de algo muy vago, unas palabras muy vagas que nos da algún cliente que tenemos que nosotros luego interpretarlas, ¿no? Entonces, normalmente la necesidad aparece aparece enunciada de una forma no formal y por lo general está mal definida, ¿no? Por un cliente. Entonces, eso es lo primero que aparece. Entonces puede decir, por ejemplo, alguien, mire, yo tengo un problema en mi planta, se está gastando mucha agua, o estoy pagando el recibo de energía muy alto y necesito que usted, ingeniero, me ayude a mejorar eso. ¿Sí? Bueno, entonces muchas veces hasta los empresarios o los clientes pueden darle incluso hasta información errada al ingeniero y el ingeniero pues tiene que hacer un proceso de búsqueda para poder solucionar ese problema, ¿no? Entonces lo primero que normalmente aparece es la necesidad. Y ustedes en su proyecto de grado es muy probable que también se vayan a encontrar con esta dificultad. Primero va a haber una necesidad, ¿cierto? Y de hecho, cuando a veces nos preguntan a los docentes, profe, ¿usted tiene algún proyecto de grado? Entonces yo les digo, pues necesidades, hay las que ustedes quieran, porque miren a su alrededor y hay diferentes tipos de necesidades. Tenemos vías llenas de huecos, tenemos problemas ambientales, agua contaminada, ya no se sabe dónde meter la basura, todo el mundo está botando plásticos, estamos contaminando el planeta, nuestro aire está lleno de contaminación atmosférica por la combustión de combustibles fósiles, la energía eléctrica cada vez está más alta, ¿cierto? En procesos de combustión están botando la energía de los humos, salen humos calientes con alta energía y eso se está botando a la basura, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en necesidades en nuestro entorno hay las que quiera, ¿cierto? Tenemos mucha producción de materias primas, se producen frutas, hortalizas, etcétera, en Nariño. Sin embargo, no sabemos cómo procesarlas, tenemos que venderlas para que otras personas en otras partes las procesen. Y esa es otra necesidad. Bueno, tenemos procesos muy ineficientes, procesos artesanales que son muy costosos, que requieren mucha mano de obra y vender nuestros productos nos sale muy caro, entonces gente en otras partes prefiere comprarle a los chinos, por ejemplo, porque son capaces de producir cosas igual de buena calidad, pero más baratas, ¿no? Y todavía traerlas desde el otro lado del mundo. Entonces, todo ese tipo de problemas provienen de dónde? De necesidades. Bueno, entonces una vez que identificamos las necesidades, lo siguiente que hacemos es hacer una investigación. Entonces, aquí ya empezamos a revisar nosotros, por ejemplo, revisamos catálogos de productos eh, que están relacionados con el proceso que estamos investigando, buscamos revistas científicas, tesis, patentes,
buscamos productos en el mercado, le preguntamos a gente o operarios, vendedores que estén enterados o relacionados con el producto, ¿cierto? Si es el problema en una empresa, vamos a la empresa, hablamos con el gerente, hablamos con los empleados, hablamos con los vendedores, hablamos con los clientes para empaparnos del problema, ¿cierto? Otra cosa que se puede hacer a veces, sobre todo cuando tenemos que resolver un problema nuevo, es hacer dos cosas que se llaman, una es la ingeniería inversa y el otro es el benchmarking. Ingeniería inversa es tomar un producto, desarmarlo y mirar cómo otras personas resolvieron ese problema. Benchmarking es algo parecido. Las empresas competidoras buscan productos de su competencia, los desarman, miran qué procesos están usando, cómo están, qué materiales están aplicando, cuál es su proceso de producción, bueno, etcétera, qué costos de producción tienen, a qué costo lo están sacando al mercado, y además por qué algunos productos son preferidos por los clientes y por qué otros productos no. Entonces eso se llama benchmarking, ¿no? Tomar algunos productos de referencia y investigarlos. Entonces esta etapa digamos, es una de las etapas del diseño que muchas veces se menosprecia. ¿Por qué? Y también les ocurre a los estudiantes, ¿no? En sus proyectos de grado, porque normalmente no se hace una investigación, una muy buena investigación. Entonces, como no se hace una muy buena investigación, uno termina pagando el costo al final. ¿Por qué? Porque llega al final, soluciona el problema que no estaba, o llega a una solución de un problema mal definido, y entonces le toca volver a regresarse al principio, ¿cierto? Entonces, esta es una de las etapas más claves en la solución de cualquier problema. Una buena investigación, empaparse muy bien del problema, asegurará que más adelante tengamos menos dificultades. Algo que es importante también decirlo, pues es que a pesar de que se haga una muy buena investigación o que se haga una muy buena definición de la necesidad, el proceso de diseño es un proceso iterativo. Quiere decir que a veces llegamos a una fase posterior de diseño y nos damos cuenta de algo o tenemos más información y nos toca volver a regresarlo, ¿no? Entonces, eso tampoco pues, es que lo podamos evitar. Bueno, después de hacer una investigación preliminar muy concienzuda, muy detallada, ya viene la tercera fase y es donde nos planteamos los objetivos, ¿sí? Planteamiento de objetivos. O como lo llaman en los trabajos de grado, definición del problema. Entonces, aquí ya esa necesidad que estaba redactada de una forma vaga, en este punto ya está redactada de una forma formal y estructurada. ¿Sí? Entonces, normalmente tiene que ser un enunciado ya muy conciso, general, y no debe tener ningún sesgo. Y en este punto es importante tener una visualización funcional. Entonces, a veces un error que se comete aquí en este punto es que se suele visualizar la solución como algo ya construido, o sea, ya se está visualizando el cómo. Pero en este punto no es recomendable visualizar el cómo, sino más bien el qué. Me explico. Digamos, un ejemplo. Puede ser que un usuario necesite acortar o reducir el tamaño del pasto de un lote. Entonces, por ejemplo, un error que uno cometería aquí es, por ejemplo, decir, necesitamos desarrollar una podadora de pasto. Porque ya estamos pensando en algo que existe y una de las tantas formas que hay para reducir el tamaño del pasto, ¿cierto? Sin embargo, hay muchísimas formas de hacer eso, por ejemplo, con un corte láser,
con sustancias químicas, utilizando animales para que se coman el pasto y desarrollando alguna especie biológica que le sea atractivo, por ejemplo, eso, con corte mecánico, con cuchillas, ¿cierto? Entre otras, o sea, hay muchísimas formas de resolver ese problema. Entonces, normalmente aquí lo que uno tiene que pensar es en la función, qué es lo que necesito, ¿sí? No en cómo se va a resolver el problema. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pensar en la función. Entonces, se necesita reducir el tamaño del pasto. No sé cómo todavía, pero eso es lo que se necesita específicamente. Bueno, luego viene aquí lo que se llaman las especificaciones de desempeño. Después de haber definido los objetivos del problema, de esa forma, desde esa visualización funcional, ya venimos aquí a definir las especificaciones de desempeño. Entonces aquí también vuelvo y hago una aclaración. Una cosa es especificaciones de desempeño y otra cosa son especificaciones de diseño. ¿Cuál es la diferencia de la una? En las primeras, en las de desempeño, yo sé el qué debe hacer el sistema. En las especificaciones de diseño, yo sé cómo se debe hacer, ¿cierto? Listo. Entonces, normalmente las especificaciones de diseño ya aparecen es al final, cuando yo ya llegué a una solución, pero antes no. ¿Listo? Entonces, aquí en estas especificaciones se define lo que debe hacer el sistema. Ejemplo, el dispositivo debe contar con un suministro de energía independiente. Esa es una especificación de desempeño. Otra, el dispositivo debe ser resistente a la corrosión. Otra, el dispositivo debe costar menos de $1.000.000 de pesos. Otra, el dispositivo debe procesar X cantidad de materia prima por hora. Miren que en todos estos enunciados nos está diciendo cómo va a ser el dispositivo o qué proceso maneja. Simplemente se está requiriendo cuál es la función que debe ejecutar ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, es importante aquí definir para nuestro problema las especificaciones de desempeño. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bueno, no hay dudas, sigamos. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso después de definir las especificaciones de desempeño? Si estamos intentando resolver un problema. Analizar los posibles métodos de solución a ese problema. Los posibles métodos de solución. ¿Qué opinan los demás? Estamos resolviendo un problema, ya definimos los objetivos, ¿cierto? Ya delimitamos el problema, ya tenemos las especificaciones, con eso ya lo tenemos más delimitado todavía, y entonces, ¿cuál creen que sea el siguiente paso? Diseñar, profe. Diseñar. Bueno, ¿para qué dicen que diseñar? ¿Cómo se va a construir? Mirar cómo se va a construir. Bueno, vamos a ver que yo creo que todos tienen digamos, una idea, ¿cierto? Sin embargo, se me adelantaron mucho, porque miren que, por ejemplo, ya Daniel dijo ya analizar las soluciones, pero es que ni siquiera las he creado, entonces, ¿cómo voy a analizarlas si todavía no las he creado? Las soluciones, ¿cierto? Entonces, falta, primero, imaginarme o lo que se llama idear las soluciones, ¿cierto? En esta parte, que se llama ideación o invención, es un proceso bastante creativo, ¿cierto? Es el proceso más creativo, donde yo tengo que, o tenemos, si somos un grupo de diseño, tenemos que pensar de cuántas formas se puede solucionar ese problema. Ahí aplica ese proceso donde yo les decía, por ejemplo, en el caso de acortar o reducir el tamaño del pasto, ¿cierto? De cuántas formas yo puedo
solucionar ese problema. Normalmente se aconseja tener al menos unas 10 formas de resolver un problema. Entre más formas creativas de solucionar un problema tenga, es muy probable que pueda ser una mejor selección, ¿no? Entonces, es un proceso creativo. Se dice que, pues, dentro de lo que es la creatividad, desafortunadamente los adultos vamos con el tiempo, en parte por la formación que tenemos, perdiendo esa capacidad de ser creativo, ¿cierto? Cosa que no les ocurre a los niños, ¿no? Entonces, una de las razones es que nosotros cuando nos enfrentamos a un problema tendemos a tener almacenado ya un conocimiento de cosas que funcionan, ¿cierto? Y eso a veces nos impide imaginarnos nuevos procesos o nuevas formas de resolver problemas, ¿no? En cambio, los niños no tienen esas limitaciones que tenemos aquí nosotros, en ese punto. Entonces, digamos, algo que nosotros deberíamos aprender en este caso es a volvernos como los niños. Los niños no juzgan, ¿cierto? No juzgan, y en ese punto no se necesita, por ejemplo, si se hace una reunión con un grupo de diseño, una de las cosas que se sugiere es que se lancen ideas, pero sin juzgarlas. Es decir, todavía en este punto uno no dice eso va a funcionar o no, simplemente lanza ideas de una forma indiscriminada y después se las evalúa, ¿no? En este punto no. Profe, ¿Idea? en este punto puede basar en otros proyectos, o sea, como revisar e identificar en otros proyectos el funcionamiento. Sí, o sea, de hecho, algo que se puede hacer aquí es que uno se puede imaginar o hacer analogías del problema que uno está resolviendo con otras cosas que ya existen, ¿no? O aplicadas en otras áreas y que se puedan relacionar, ¿sí? Entonces aquí se generan ideas, hay varias formas de generar ideas, por ejemplo, hay unas técnicas como el brainstorming o lluvia de ideas, donde grupos de personas se reúnen en un espacio y, como les digo, ponen algunas reglas. Por ejemplo, las reglas son: no se va a juzgar la viabilidad o las tonterías que pueda decir alguna persona, porque precisamente el proceso creativo no requiere de ese juzgamiento, ¿no? Sino, más bien, aquí la idea es generar la mayor cantidad de ideas que nos permitan llegar a resolver un problema. Profe, y el hecho de reinventar, digamos, tomar como base alguna idea que ya está e intentar modificarla, mejorarla o añadirle algo como para que sea más óptima. Sí, es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido dentro del proceso creativo, es decir, por ejemplo, eh, hablando ya, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de la podadora de pasto, que alguien diga, por ejemplo, a mí me parece que que cortar pasto es como cortarle el pelo a una persona. Entonces, me imagino una cuchilla de las que utilizan para cortar pelo gigante, con la que voy a pasarla por el pasto y voy a hacer lo mismo. Esa es una forma de mirar un problema desde un punto de vista creativo y proponer una solución, ¿no? Puede ser que, mírense que, por ejemplo, aquí, si nosotros nos ponemos a juzgar, van a decir, no, pues tendría que ser una cuchilla gigante, bueno, etcétera, y le vamos a poner los mil peros, pero ahí está la idea. Está la idea y ya después se evaluará si eso funciona o no, pero es una buena idea. ¿Sí? Bueno. Normalmente, en este proceso creativo, y pues a ustedes les habrá pasado también, cuando uno está resolviendo un problema, uno se pone a pensar cómo solucionarlo, no haya la forma de solucionarlo, y eso conduce a lo que se llama una frustración, ¿cierto? Algo que se recomienda aquí es que
se plantee el problema, se deje un proceso, se deje un tiempo como un tiempo de incubación, uno se dedica a otras cosas, pero el inconsciente está trabajando en la solución. Es probable que uno de pronto en la madrugada, en alguno de estos días que uno se pone a hacer otras cosas, llegue a lo que se llama la solución, ¿no? Y eso les ha pasado a muchos inventores y muchos creativos que han estado pensando en un problema, lo han dejado ahí, se han puesto a hacer otras cosas y dentro de unos días pues encontraron la solución. ¿Listo? Bueno, después de generar ya varias ideas, tener una base de datos de muchas ideas para solucionar un problema, viene lo que se llama el análisis. Aquí sí ya tenemos que volver otra vez a ser ingenieros, ya toca hacer una revisión crítica de las alternativas de solución, y aquí ya tenemos que basarnos en recursos teóricos y experimentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien intenta, por ejemplo, resolver un problema que tenga que ver con la energía, cómo generar energía, pues si alguien nos ofrece una máquina de movimiento perpetuo, que son máquinas en las que aparentemente la energía se genera, se crea de la nada, entonces ya nosotros revisamos la primera ley de la termodinámica, que dice, o teorías de la termodinámica que dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces sabemos que no podemos generar energía de la nada, entonces eso no va a funcionar. Entonces ya empezamos a descartar lo que ya no es factible, ¿no? Aquí se tienen que elegir alternativas potencialmente factibles, o sea, cosas que se puedan realizar, ¿sí? Si ya son soluciones muy costosas o muy salidas de la nada, que requieran cosas muy difíciles o imposibles de realizar, pues aquí ya tenemos que ir descartando esas alternativas. ¿Listo? Luego, cuando ya tenemos un conjunto de alternativas que son factibles, que son realizables, que ya las hemos analizado, sí se pueden hacer, tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos en el mercado, aquí tenemos en Pasto los recursos, los materiales y el personal para hacerlas, ¿listo? Entonces, seguimos al siguiente paso. Selección, ¿no? O sea, evaluar cuál de esas alternativas es la mejor. Para eso hay varios métodos. Yo aquí les presento alguno. Uno de los métodos que yo personalmente utilizo, ¿no? Y pues en el libro de Norton presentan este método. Entonces, pues es un método que se usa constantemente, ¿no? Y este método es el método de análisis funcional, que se basa en este método. Entonces aquí yo tengo varias alternativas, por ejemplo, diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4, diseño 5, ¿cierto? En este caso hay 5 alternativas de solución. Por ejemplo, si volvemos al caso de reducir el tamaño del pasto, entonces tenemos aquí método mecánico con cuchillas, método mecánico acá puede ser cuchillas rotatorias, acá puede ser cuchillas en traslación, corte con láser, corte con llama, por ejemplo, y corte químico, por ejemplo. Qué pena, ¿cómo se llama este método? Método de selección funcional. Entonces, tenemos 5 alternativas para solucionar ese problema, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo las vamos a evaluar? Para poder evaluarlas tenemos que definir lo que se llaman unos criterios. Entonces, normalmente, el costo es un criterio que es bastante importante, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollamos cualquier dispositivo, el costo es... Bueno, pueden haber otros criterios como la seguridad, desempeño, confiabilidad, etc. En el caso particular del problema de reducir el tamaño del pasto, podría ser, por ejemplo, la precisión con la que se corta, ¿cierto? Ese sería un criterio. O podría ser, por ejemplo, que ese pasto no se puede contaminar. Entonces, bueno,
Podría ser, por ejemplo, el uso de qué tipo de energía se tiene que usar, por ejemplo, si es una energía eléctrica, si es energía eh, de combustión, etcétera. Entonces aquí definimos los criterios con los que vamos a comparar estas propuestas, ¿cierto? Y a esos criterios nosotros a cada propuesta les damos un valor. Por ejemplo, aquí en esta tabla que les estoy presentando, ese valor o ese puntaje va del 1 al 10. Quiere decir que, por ejemplo, en términos de costo, el diseño 4 se le ha dado una calificación de 9, o sea que es el más barato, ¿no? Más barato sí, es el más barato. Y en cambio a este diseño 3 se le ha dado una calificación de 1, probablemente sea el más costoso, ¿no? Y así lo hacemos con cada criterio. Entonces, en seguridad, por ejemplo, este diseño 3 es el más seguro, pero es pero el diseño 4 es el menos seguro, ¿no? En desempeño, aquí tenemos desempeño también. Entonces, a cada propuesta se le ha dado un puntaje. Entonces, por ejemplo, en términos de desempeño, el diseño 2 es el que mejor desempeño tiene y el diseño 5 es el desempeño más bajo que tiene, ¿no? Confiabilidad, etcétera. Y así se va asignando puntajes a cada diseño, a cada propuesta. Ahora, algo que me faltó decirles aquí, esos criterios, pues normalmente no tienen el mismo peso, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes están resolviendo un problema específico aquí, pueden decir, para mí lo más importante, o para el cliente lo más importante, es que sea un dispositivo barato, ¿cierto? Pónganse, por ejemplo, en el papel de dos ingenieros, un ingeniero que diseñó un Renault 4 y un ingeniero que diseñó un Ferrari, por ejemplo. Obviamente, el mercado objetivo que tenían en mente ellos era diferente, ¿cierto? Uno estaba pensando en un mercado global, eh, población de tamaño, digamos, de estrato medio, por ejemplo, o bajo, ¿cierto? El otro estaba pensando ya en gente, en artistas o futbolistas o gente con mucha plata, entonces ya tenía un criterio de costo muy diferente, ¿cierto? Entonces, entonces ese criterio lo define Profe, el diseñador, perdóname Jaime, ya te termino aquí, ya te doy la palabra. Ese criterio, el listo, peso profe. de ese criterio lo define el diseñador con base en la información que haya recogido, con base en su criterio y también con base en lo que el cliente le esté pidiendo. Por eso aquí, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que el criterio de costo tiene un peso de 0.35, en cambio, el criterio de desempeño tiene un peso de 0.15. ¿Sí? Listo. Ya tiene la palabra, Jaime. Profe, con respecto a los puntajes que se le dan a los diseños, ¿esos puntajes son arbitrarios? Digamos, el diseñador los da, digamos, con respecto a algo, digamos, los compara con alguna máquina, digamos, que tenga el 100% en todo, o cómo se realizan los Yo, puntajes. después de que, cuando terminemos de esta y la próxima diapositiva, vamos a hacer un ejemplo con numeritos y les voy a dar una propuesta o dos propuestas de cómo pueden determinar esos puntajes. Sí, porque pues tienes toda la razón, Jaime, y es que uno podría decir, bueno, y estos puntajes uno los saca que del aire, ¿no? No salen así. Salen de hacer una investigación, ¿no? Pero primero que todo, quiero que me entiendan cómo se hace esta evaluación y ya después ya de los detalles de cómo asignamos esos puntajes, ya ahorita lo explico, ¿listo? Bueno, entonces ya una vez Listo, que profe. tengo los criterios, su ponderación y tengo los puntajes, lo que hacemos es que cada puntaje lo multiplicamos por el factor de ponderación, ¿cierto? Entonces, cuando multiplicamos esto por esto, nos sale aquí ya un puntaje ponderado. Aquí multiplicamos esto por esto, etcétera, y aquí sacamos un puntaje ponderado
Y finalmente, esos puntajes ponderados los sumamos. Entonces, cuando sumamos esos puntajes ponderados para la propuesta 1, aquí tengo un valor de 5.3. Para el diseño 2, un valor de 3.5, 4.7, 5.8, 5.2. ¿Cuál creen que sea la mejor propuesta para resolver específicamente este problema? Pues esta, ¿no? La que tiene un puntaje más grande. O sea que en este caso, el diseño 4 es la propuesta que mejor resuelve este problema. Ojo, no que resuelva todos los problemas del mundo, sino con base en los criterios y los puntajes que asignó el diseñador, esta es la propuesta que mejor resuelve ese problema. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a responder la pregunta que nos hacía Jaime. Y para eso voy a aquí a utilizar una hoja de cálculo. Entonces, pongamos el ejemplo de reducir el tamaño del pasto, ¿no? ¿Cierto? De acortar el pasto. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, las propuestas. Entonces, por ejemplo, aquí método mecánico, cuchilla rotatoria. Listo, esa es una propuesta. Digamos que hay otro método mecánico, cuchilla en traslación. O sea, como las cuchillas que nos cortan con las que nos cortan el cabello, ¿no? Digamos que el otro método es un método de corte por fuego o corte láser, por ejemplo. Acá un corte con llama. Y acá un método de corte químico. ¿Listo? ¿Tengo cuántas propuestas? 5 propuestas, ¿cierto? Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces vamos a definir unos criterios. ¿Cómo evaluaríamos este diseño? Les ayudo con uno, costo. Ese normalmente siempre aparece. ¿Cierto? ¿Qué otro criterio podríamos aquí agregarle para evaluar esas propuestas? Seguridad. Seguridad. Bueno, digamos que seguridad. ¿Listo? Desempeño, profe, antes. Desempeño. El problema del desempeño es medirlo, ¿no? Y el de seguridad también. Pero digamos que el de seguridad sí lo podemos medir. Entonces, calidad. si agregamos un desempeño, Acabado el punto, profe. deberíamos tener algún indicador objetivo para medirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner algo que ustedes me dirán sí o no. Por ejemplo, Consumo, profe. Precisión. Es probable que con el método láser yo pueda cortar hasta con una precisión de milímetros. En cambio, con el de llama podré tener una precisión de centímetros, no sé, por ejemplo. Miren que esto es más fácil de medir, ¿no? Profe, y también de pronto el tiempo que dure el corte o algo así. Entonces, ¿eso qué es velocidad, no? El rango, profe, ¿ya como precisión o...? Eso sería velocidad, o más bien, más que velocidad, sería como capacidad de producción. Es decir, por ejemplo, tantos kilos por hora es probable de cortar, o tantos metros de césped por hora es capaz de producir, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos unos buenos criterios. No tienen que ser... Consumo eléctrico, profe. Entonces aquí van a decir, por ejemplo, consumo de energía.
suponiendo que fueran todos, bueno, consumo de energía está bien, ¿no? Bueno, entonces ponemos costo, esto va a estar en pesos. Seguridad, no sé cómo la mediríamos. Yo creo que quitemos ese criterio porque es como difícil de medir, ¿cierto? En algunos casos se lo pueden medir, pero tienen unos índices muy complicados de medirlo. Entonces, más bien yo le pondría algo que sí podemos medir. Por ejemplo, nivel de ruido. Que eso se mide en decibeles. Precisión la podemos medir también. Milímetros, ¿cierto? De corte. Capacidad de producción, por ejemplo, metros cuadrados por hora, que podemos cubrir con este método. Y consumo de energía lo podemos poner en kilovatios, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos nuestras propuestas y hemos definido 5 criterios. Entonces voy a inventarme unos datos. Se supone que estos datos ustedes los tienen que haber investigado o de alguna forma haber estimado, ¿cierto? Entonces digamos que en el costo de este proceso se estima que sea, por ejemplo, de 2 millones de pesos, ¿cierto? Creo que el nivel de ruido, digamos que este tenga un nivel de ruido de 6.5 decibeles, una precisión de 10 milímetros, una capacidad de producción de 10 100 metros cuadrados. metros cuadrados por hora y un consumo de energía en kilovatios de, por ejemplo, 2 kilovatios. Bueno, digamos que esta sea un poco más cara, no lo sé, es un ejemplo. Digamos que esta es menos ruidosa. Puede ser un poquito más precisa. Capacidad de producción, por ejemplo, 150, digamos que sea un poquito más. Y consumo de energía, 1.5 kilovatios, por ejemplo. El corte con láser, el costo, pongámosle que sea, por ejemplo, 6 millones. ¿Cierto? El nivel de ruido es 1. Precisión 1 milímetro, por ejemplo. Capacidad de producción, que sea 50. Y consumo de energía, por ejemplo, que sea 0.8. El corte con llama, digamos que el costo es 1 millón de pesos. Nivel de ruido, precisión 20 milímetros, no se puede controlar mucho con ese corte. Y la capacidad de producción, digamos que sea 150, pero se puede cubrir un rango más grande, ¿no? Y consumo de energía, que sea 5, porque este consume bastante energía. Corte químico. Profe, láser también de pronto no consumiría un poco más de energía. Bueno, sí, está bien. Entonces aquí pongámosle 3. Bueno. Ojo que nos estamos inventando estos datos, deberían ustedes tener una referencia no válida para poder. Entonces digamos que el corte químico, 500.000 pesos. Nivel de ruido, 1. Precisión, una precisión de 30, no es muy fácil controlar la precisión ahí. Capacidad de producción 200, por ejemplo, y consumo de energía que sea 0.5, por ejemplo.
Listo. Ahí me saqué estos datos así de, más o menos, de la experiencia, un poco de la intuición también, ¿cierto? No quiere decir que estos sean válidos, pero supongamos que son así. ¿Listo? Entonces, la pregunta que me hacía Jaime era la siguiente. Bueno, ¿cómo asigno yo a estos datos? ¿Cómo les asigno un puntaje? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en términos de costo, ¿ustedes a cuál de estas propuestas le darían un puntaje de 10 y a cuál le darían un puntaje de 1 o de 0? ¿A la más cara o a la más barata en términos de costo? ¿Qué opinan? Profe, esos puntajes simplemente se evalúan con los diseños que uno tenga en el, digamos, en el Sí, pensado de usar. con las propuestas que tú ya sacaste después de haber hecho todo ese proceso de análisis y de ideación, con esa propuesta evaluamos, vamos a aplicar esta evaluación, ¿no? O sea, Entonces, siempre va a haber un 10 y siempre va a haber un 1, digamos, un 0. no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Yo les estoy planteando una forma en la que se podría hacer, porque de hecho habría muchísimas formas. O sea, por ejemplo, digamos que para mí el costo, por ejemplo, ideal sería 0 pesos, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, que no me cueste nada, que me salga gratis. Para mí ese sería el ideal. Entonces, por ejemplo, yo le pondría aquí 10 puntos a la propuesta que me salga gratis. Esa sería una forma, ¿cierto? Otra, alguien decía, no, pues no seas tan loco, ponerle 10 a la más barata. Entonces, por ejemplo, yo a esta de aquí le pongo 10. Por ejemplo, esa sería otra propuesta. Ojo que aquí estamos evaluando formas en las que se podría. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, entonces a esta le ponemos 10. Pero otra pregunta, ¿esos criterios son propios del diseñador o uno puede tener en cuenta, digamos, la necesidad, digamos, a la persona que va a comprar el diseño no le importa que sea ruidoso o cosas así? Claro, no, o sea, estos criterios aquí los pusimos de ejemplo, digamos, pensando en que estos criterios pueden ser importantes tanto para nosotros como diseñadores, como también para nuestro cliente, ¿no? Entonces, si estamos diseñando, por ejemplo, un método para podar el pasto en un lote que queda al lado de un hospital, pienso que el nivel de ruido sí puede ser importante, ¿no? Que nos van a multar, por ejemplo, si tenemos un proceso muy ruidoso o nos van a estar molestándonos. Pero pues, es posible que si es en una zona muy apartada y que si la gente utiliza unos métodos de protección muy buenos, ese criterio no sea importante. Ah, Sería o más sea que eso tiene que ver, digamos, con el análisis que se haga tanto a la necesidad como, digamos, al espacio en donde se va a exactamente. implementar. Ok. Exactamente. Por eso yo les dije que tanto la ponderación y los criterios y la ponderación dependen de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra interpretación del problema y también de lo que nosotros hayamos interpretado del cliente. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, yo les estaba proponiendo una forma y es decir, mire, este que es el más barato, ¿cierto? Le pongo un puntaje de 10. ¿Y cómo evalúo los demás? Los castigo con base en el mejor, ¿cierto? Una forma de castigarlo como es. Con regla de Porcentualmente, tres puede profe. ser, De la de 3, entonces, mire, por ejemplo, mire, claro. si a este le doy 10, entonces, ¿este cuánto tendría? Pues sería este sobre este, ¿cierto? ¿Por cuánto?
¿Cuánto vale el puntaje máximo? 10, ¿no? 5 puntos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, a este, ¿cuánto le daría? Sería esto sobre esto por el puntaje máximo, que sería 10 puntos. Entonces, no es tan caro, miren cuánto les... Bueno, sigamos aquí. Sobre esto por 10, ¿no? Y esto sobre esto por 10. Listo. Miren, esta es una forma, una propuesta sencilla de cómo darles un puntaje a estos con base en los datos que yo haya recopilado. ¿Cierto? ¿Cuál sería otra propuesta? Miren que, por ejemplo, esta no tiene por qué ser la única, ¿no? Una propuesta que sería un poco mejor, pero más elaborada, sería que yo, por ejemplo, a este le dé 10 puntos, ¿cierto? Y al más caro le dé 0 puntos. Entonces ahí ya tendría 2 puntos para definir la ecuación de una recta y con eso podría sacar los puntajes de los demás, por interpolación. También depende del diseñador hacer ese tipo de... ¿Sí? Otra propuesta sería la que les dije. Trazo una línea y digo, mire, para mí yo le doy 10 puntos al más barato, idealmente, que sería 0 pesos. Y a los demás los castigo con base en eso. Entonces, son métodos, son diferentes aproximaciones que yo puedo utilizar para poder calcular estos puntajes aquí. O en ese caso también podría ser 0 puntos al que valga 0, digamos, y 10 puntos de acuerdo al presupuesto que tenga Exactamente, claro. el cliente. O sea, el caso más ideal, por ejemplo, digamos, sería, el caso más ideal sería que me salga gratis, y el otro extremo del intervalo sería el presupuesto disponible por el cliente. ¿Está bien? O en el caso de su proyecto de grado, pues el billete que ustedes tengan para solucionar ese problema. Bueno, vamos con esto a nivel de ruido. ¿Cuál sería la alternativa o las alternativas ideales? Las que hagan menos Pues ruido. ahí sería menos ruido y el ruido permitido, digamos, de acuerdo a la zona, el máximo. Creo que el ruido permitido es 7 decibeles, creo, máximo. Bueno, entonces digamos que dentro de estas alternativas le daría 10 puntos aquí, a las que hace menos ruido, ¿cierto? O sea, por ejemplo, a esta y a esta. Y con base en esto, pues castigo a las demás. O sea, esta, por ejemplo, ¿cuánto le correspondería? Por ejemplo, sería esto sobre esto por 5, ¿cierto? Perdón, por 10 puntos, ¿no? Que es el puntaje máximo. ¿Cierto? Esto sobre esta, que es la mejor. Perdón. Sobre esta. Aquí la embarré. A ver, esta sobre esta. Por 10 puntos, que sería lo más. Y acá tendríamos esta sobre esta por 10 puntos. Listo, ahí están los puntajes de esta alternativa. Bueno, precisión. ¿A cuál le daríamos 10 puntos? A la más precisa, ¿cierto? En este caso, pues la más precisa es corte láser. Entonces, esa se llevaría los 10 puntos en precisión.
¿cierto? Y las demás, pues las castigaría con base en esa, ¿cierto? Por ejemplo, esta sería con base en la mejor. Perdón, aquí. En este caso sería 1, listo. Bueno, ya tenemos los puntajes en precisión. ¿Listo? Vamos con capacidad de producción. ¿Cuál sería la mejor? ¿O a cuál le daríamos los 10 puntos? Pues a la que corta más área por unidad de tiempo, ¿no? O sea, esta. Esa se lleva los 10 puntos y a las demás las castigamos con base en esta. O sea, listo. En términos de capacidad de producción ya están calificadas también ahí. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Consumo de energía. Aquí, ¿quién se lleva los 10 puntos? La que menos consume, ¿no? O sea, esta. En este caso, 10 puntos. Por ser tan eficiente ese proceso. Y las demás, pues ahí se van. Entonces acá me daría esto sobre esto por 10. ¿Cierto? Aquí sería esto sobre esto por 10. Y acá sería relación esto, perdón, esto por 10. Y aquí sería listo. Ahí están calificadas. Listo, ahí están calificadas. Bueno, ¿qué hacemos luego? Ya tenemos los puntajes. No sé si tengan alguna duda, ¿cómo asignamos los puntajes? Yo les presenté una propuesta, ¿no? Como les dije, puede haber varias formas en las que podemos calificar los puntajes. Unas formas serán más significativas que otras, pero bueno, el punto es tener una forma objetiva de asignar los puntajes. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta algo, ¿cierto? Y es que recuerden que estos criterios pueden tener diferente importancia de acuerdo a lo que el diseñador disponga, ¿cierto? Por ejemplo, yo
En este problema en particular voy a decir, mire, para mí es importante el costo. Es muy importante. Y también es muy importante la capacidad de producción. ¿Cierto? Aquí tengo punto 35 más punto 25, ¿cuánto es? Punto 6, o sea, el 60% del diseño ya está aquí, copado con esto. Como decía Jaime, es probable que el nivel de ruido no sea tan importante, entonces tiene un 5% de la precisión, puede ser importante, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí ya tendría 60 más 10, 70%, 75%, y digamos que el consumo de energía sea algo muy importante. A ver, ahí deberíamos, miren que ahí tenemos la suma de ellos es 1, o sea, aquí tenemos el 100%. Miren que ellos tienen diferentes puntajes, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Es la ponderación, ¿no? La ponderación, ¿cómo la hacemos? La ponderación la hacemos simplemente multiplicando el puntaje por el factor de ponderación. ¿Listo? Miren que, por ejemplo, en este caso, el corte químico era el que tenía el puntaje de 10, entonces ese se llevó 3.5. ¿Sí? Bueno. Bueno, sigamos. Vamos a hacer aquí. Vamos a aplicar la misma fórmula, ¿cierto? Entonces sería este por este factor de ponderación. Y aquí tenemos, aquí también miren que en este caso, este puntaje y este puntaje que tenían el puntaje máximo, pues se llevaron el punto 5 que corresponde a ese nivel, ¿no? O corresponde a ese factor de ponderación. Seguimos. Vamos completando aquí la tabla. Y finalmente, por este puntaje de ponderación. Listo. Y aquí voy a poner total. El total va a ser simplemente la suma de todos estos puntajes parciales. Entonces, de acuerdo a esta evaluación que hicimos, ¿cuál sería la mejor propuesta? ¿O la propuesta ganadora? Este, ¿no? Este sería el ganador en este caso, en este ejemplo. Porque considera todos estos factores y la importancia que tienen en el diseño, ¿no? Miren que si, por ejemplo, los puntajes de ponderación hubieran sido diferentes, pues otra propuesta pudiese haber sido la ganadora, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Claro? Perdón. ¿Claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, si está claro, sigamos, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez que hicimos este proceso, que nosotros ya aquí lo hicimos pues paso a paso, ya, entonces determinamos cuál es la propuesta, cuál es nuestro diseño ganador. Siguiente paso. Después de que ya planteamos alternativas, evaluamos, ya sabemos cuál es la mejor, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué harían ustedes en su proyecto de grado si estuvieran en ese punto? Bueno, entonces ahí sí ya es válido lo que me Ahí dice. sí ya analizar cómo desarrollarla, ¿no? Ahora sí ya vamos a materializar ese diseño, porque ya elegimos un diseño, vamos a materializarlo, pero para materializarlo entonces ya tenemos lo que hacer, lo que se llama el diseño detallado. Entonces, en el diseño detallado ya vamos a hacer un uso extensivo de herramientas de síntesis y análisis. Aquí vamos a aplicar ya, ustedes como ingenieros mecatrónicos ya van a aplicar todo lo que han aprendido desde el primer semestre, hacer prototipos virtuales en un software CAD, ¿cierto? Por ejemplo, hacer diagramas de cuerpo libre, analizar las fuerzas, hacer simulaciones mecánicas, lo que aprendieron en diseño de máquinas, ¿cierto? A mirar los niveles de esfuerzo. Lo que vamos a aprender en este curso, hacer síntesis y análisis de mecanismos. Seleccionar componentes comerciales, perfiles, bandas, poleas, rodamientos, tornillos, acoples, engranajes, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya hayan hecho todo este proceso de selección, de simulación, etcétera, ya vienen aquí y van a elaborar unos planos detallados de su equipo, lista de partes, por ejemplo, aquí, y un plano detallado de cada parte, si es que la van a fabricar, o pues si es un componente comercial, simplemente en la lista de partes la incluyen aquí como un componente comercial, con la referencia. Ese es el proceso de diseño detallado, es decir, que gran parte de su formación como ingenieros mecatrónicos se ha dedicado a en esta parte, ¿no?, específica. O sea, tener una formación bastante fuerte para poder hacer un diseño detallado bien específico. Profe, Bien documentado. Ajá, profe. ajá. Y después de hacer todo ese proceso, para elaborar esas piezas con esa exactitud, ¿quién las haría? Espérate, que te estás adelantando. Vamos Ah, apenas en el punto 8. no, sí, pues, una Vamos en pregunta. diseño. Vamos en diseño. Estamos en diseño. Listo. Entonces, después del diseño, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues creación, ¿no? Entonces, aquí ya hicimos los cálculos, seleccionamos componentes, compramos, etcétera. Pues nos toca es construir, ensamblar. Y respecto a lo que dice el compañero, pues si por ejemplo nosotros no podemos hacerlo, pues que nos toca contratar un taller especializado donde nos fabriquen ese componente. Entonces, pero es más fácil llegar a un taller a decir, miren, estos son los planos, fabríquenme en esto, cotícenme en esto. Porque si ustedes llegan a un taller y simplemente con la idea, pues les van a cobrar el costo de diseño, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí es donde ya creamos los prototipos. Esos prototipos pueden ser funcionales, pueden ser virtuales, pueden ser de apariencia. Es decir, por ejemplo, hay productos como los celulares, crean los fabricantes de celulares, crean simplemente un cascarón de un celular para que la gente evalúe, por ejemplo, eh, la apariencia de la carcasa, los colores, todo eso, ¿cierto? Sin embargo, pueden haber prototipos ya funcionales donde uno va a investigar, a evaluar todas las funciones del dispositivo, ¿cierto? O sea, que ese sería pues un prototipos a escala, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de prototipo, pues se invertirá o se requerirán más recursos, ¿no? Normalmente,
¿Para qué se construyen los prototipos? Para hacerles pruebas. Entonces, se construyen los prototipos en sus trabajos de grado, por ejemplo, y esos prototipos se los evalúan. Entonces, mira, si cumplen con las especificaciones que ustedes se trazaron, si hay que hacerle ajustes. Si hay que hacerle ajustes, pues se los hace, ¿cierto? Se evalúan todos los aspectos y después de hacer esas evaluaciones, ya para finalizar el proceso de diseño se hace lo que se llama la producción en masa. Entonces, cuando un prototipo ya pasó todas las validaciones, se le hicieron ajustes, ya se puede producir esos dispositivos masivamente y venderlos a un amplio mercado, ¿no? Ese es todo el proceso, esa es toda la metodología para diseñar maquinaria. Y como les decía, esta metodología puede ser aplicable para varias otras cosas, no necesariamente de maquinaria. Creo que, por ejemplo, ustedes en una materia que van a mirar más adelante, van a hacer una ampliación de esta metodología un poco más desglosada, pero esa es, digamos, que el panorama general de cómo se aplica la metodología clásica de diseño de máquinas.